Hola chicos, en la clase de hoy vamos a continuar con los casos de factorización. Vamos a hablar de el trinomio de la forma y el trinomio cuadrado perfecto. Así que vengan conmigo. Hoy estaremos hablando del producto notable que se conoce como trinomio de la forma. Es el primero que vamos a conocer el día de hoy. El trinomio de la forma es un caso que también se encuentra dentro de la tablita que estuvimos hablando durante estas clases. Esta tabla que tienen aquí, ustedes podrían identificar dos casos que son importantes, que son el binomio al cuadrado, el binomio de la suma evidentemente, y el binomio de la resta al cuadrado. El resultado de cada uno de estos binomios tiene una forma peculiar, ambas son iguales, pero cambia el signo del segundo término. Estos dos resultados, estos dos desarrollos se conocen como cuadrados perfectos. ¿Cuadrados perfectos por qué razón? Se conocen como cuadrados perfectos porque cada uno de los términos que se encuentran a los extremos son raíces cuadradas exactas. Entonces, de esta manera, en el caso de factorizar, ustedes van a encontrar de mano izquierda, como caso de factorización, el cuadrado perfecto. Y para factorizar un cuadrado perfecto, ustedes lo van a notar que cumple con la forma a cuadrado más menos 2a por b más b cuadrado. Ese más y ese menos depende de la expresión que ustedes encuentren al principio. Si el segundo término de la expresión es positivo, eso quiere decir que en el binomio va a ser positivo. Si el segundo término de la expresión es negativo, en el binomio va a ser negativo. Entonces, la forma de identificar este caso de factorización es notando que, el primer paso para identificar este caso de factorización es que a sus extremos cada término tiene raíz cuadrada exacta. Y la segunda cosa es que el término central cumple con una forma peculiar. Y esa forma peculiar es que es el doble de la raíz de la primera cantidad por la raíz de la segunda cantidad. Entonces, lo primero cuando yo encuentro una expresión que está con tres términos es identificar qué caso es. Yo identifico que es un trinomio cuadrado perfecto cuando los términos de los extremos tienen raíces cuadradas exactas y cuando el que está en el centro es el doble del primero por el segundo. ¿Cómo hago? Esto se entiende mejor haciendo un ejemplito sencillo. El ejemplo número 1, vamos a colocar la expresión x cuadrado menos 14x más 49. X cuadrado menos 14x más 49. Yo tengo esa expresión. Yo lo primero que tengo que hacer para identificar si es un trinomio cuadrado perfecto es ver si los extremos tienen raíces cuadradas exactas. Eso quiere decir un número que he multiplicado por sí mismo de esa cantidad. Entonces, a un extremo tengo x cuadrado. ¿X cuadrado tiene una raíz exacta? Sí, la tiene. ¿Cuál es la raíz de x cuadrado? X. Porque se quita el exponente. 2 entre 2 sería 1. Queda la x nada más. Y la raíz del otro extremo, que sería 49, sería identificar si tiene un número que multiplicado por sí mismo de 49. En este caso, si existe y esa cantidad es el 7. Entonces, ya yo sé que los extremos tienen raíces cuadradas. Ahora tengo que identificar o notar si el término central cumple con la forma peculiar. ¿Cómo yo hago? Yo hago la raíz del primer término, que es x, la raíz del último, que es 7. Las multiplico, sería 7x, y esto lo multiplico por 2. 7x por 2 sería 14x. De esta manera se comprueba el término que está en el medio y se puede decir que la expresión es un trinomio cuadrado perfecto. De esta manera la forma de factorizarlo es abriendo un paréntesis, elevando al cuadrado, colocando la raíz del primer término, que sería x, el signo que acompaña al segundo término, que en este caso es menos, y la raíz del segundo término, que en este caso es el 7. De esta manera la expresión que teníamos al principio, que es x cuadrado menos 14x más 49, su factorización es igual a un paréntesis elevado al cuadrado con x menos 7 dentro de él. Este es el caso de trinomio cuadrado perfecto. El segundo producto notable del cual hablaremos hoy se conoce como trinomio de la forma. El trinomio de la forma cumple con una forma o una expresión que se conoce muy peculiarmente, que es x cuadrado más bx más c. Esa expresión es la que ella cumple como tal. Es un trinomio, evidentemente, que está ubicado o está escrito de manera decreciente. En la tablita nosotros podemos identificar este caso de factorización como el caso inverso de un producto notable. ¿De qué manera? Si nosotros vemos el producto notable que quizás era el más complicado, que se llama el producto de dos binomios con término común, él cumplía con una forma que decía el término común elevado al cuadrado más el término común multiplicado por la suma de los no comunes más el producto de los no comunes.
Este producto notable se conoce como trinomio de la forma en el caso de factorizarlo, hacerlo al contrario. ¿Por qué razón? Porque los términos, los cuales se conocen como m más n, que serían los dos términos no comunes sumados, serían en este caso el que se conoce ahora como b, la letra b, el coeficiente b. Y ahora los términos que eran los no comunes multiplicados, ahora se conocen como el coeficiente c. Eso quiere decir que ahora nosotros vamos a tener un trinomio que lo vamos a identificar por varias razones. La primera razón es que está escrita de manera decreciente o está escrito de manera decreciente. Está un término cuadrático, un término lineal, un término independiente, cumpliendo con su forma. Lo segundo es que el primer término debe ser positivo y además debe tener raíz cuadrada, porque es el término común elevado al cuadrado en el producto notable. Luego, la otra cosa que es de suma importancia es que deben existir dos números que sumados sean igual a b y que multiplicados sean igual a c. Esa es la clave para la factorización de un trinomio de la forma. Esto se entiende mejor haciendo un ejemplo. En este caso vamos a hacer el siguiente. Para hacer que la factorización sea aún más simple de hacer, nosotros podemos seguir varios pasos. Los pasos serían los siguientes. Primero, yo identifico la expresión que me están dando y la ordeno de manera decreciente. El término cuadrático, el término lineal, el término independiente. El resultado de esta factorización van a ser dos binomios. Yo coloco mis dos binomios, eso quiere decir dos paréntesis. Abro dos paréntesis que serían dos factores en este caso. Se están multiplicando esos dos binomios. Como primer término de cada binomio yo debo colocar la raíz cuadrada del primer término de la expresión. Eso quiere decir que la raíz cuadrada de x cuadrado en este caso sería x. Entonces en cada uno de los binomios yo debo colocar como primer término la variable x. X en el primero, x en el segundo. Luego de esto yo debo identificar cuáles son los signos que corresponden en este binomio. En los signos hay un jueguito. Ese jueguito consta de lo siguiente. En el primer binomio va el signo del segundo término de la expresión. Eso quiere decir del término bx. Si el término bx es positivo, el primer binomio será positivo. Si bx es negativo, el primer binomio será negativo. En este caso es positivo, lo colocaremos positivo. Y luego el signo del segundo binomio será la multiplicación de los signos del segundo y tercer término. Eso quiere decir que si es más por más, el segundo sería más. Si es más por menos, sería menos. Si es menos por más, sería menos. Así, jugando con la regla de los signos. Luego, el último paso sería identificar cuáles son las cantidades que faltan en cada uno de los binomios. Y la forma de identificarlos es buscando, en este caso, si ambos signos son positivos, dos números que sumados den b y dos números que multiplicados den c. Esas dos cantidades se colocan, una en el primer binomio y la otra en el segundo binomio. ¿De qué manera? Esto es importante. Siempre se coloca la mayor cantidad en valor absoluto, eso quiere decir la cantidad más grande como valor absoluto, en el primer binomio. Esto se hace con el propósito de respetar la regla de los signos y que cuando se haga una suma algebraica no ocurra ningún problema. Entonces, algo que es importante es que cuando identifiquemos estas cantidades, la mayor va en el primer paréntesis y la menor en el segundo paréntesis. Hagamos un ejemplo y de esta manera entendemos esto mejor. Tenemos la expresión x cuadrado más 11x más 30. La expresión es x cuadrado más 11x más 30. Yo veo la expresión y la expresión está escrita de manera decreciente. Término cuadrático, término lineal, término independiente. Ahora, yo abro dos factores, eso quiere decir dos paréntesis que están compuestos o van a ser binomios. El primer paso es sacarle la raíz cuadrada al primer término. En este caso la raíz cuadrada de x cuadrado sería x. Y esa x la coloco como primer término de cada uno de los binomios. Tengo un primer binomio que está acompañado x y un segundo con la x también. Ahora voy con los signos. Al primer paréntesis, al primer factor le corresponde signo positivo. ¿Por qué? Porque el término lineal es positivo. Y al segundo binomio le corresponde signo positivo también, porque si yo hago la multiplicación de los signos del segundo y del tercero, más por más, sería más. Ambos binomios son positivos. Ahora yo debo pensar en dos cantidades para llenar esos espacios que me quedan en blanco, dos cantidades que sumadas den 11 y que multiplicadas den 30. Entonces yo ahí tengo que jugar con los signos. La manera más fácil de algunas personas de hacerlo es agarrar el 30 y descomponerlo en factores primos. Y ahí ustedes van identificando. En este caso es fácil de identificar los números
porque 6 por 5 es igual a 30 y 6 más 5 sería igual a 11. Entonces ya yo puedo identificar cuáles son esas dos cantidades, una sería 6 y la otra sería 5. Respetando la regla que dijimos al final, en el primer paréntesis iría el 6 y en el segundo iría el 5. Eso quiere decir que la factorización de esta expresión sería x más 6 multiplicado por x más 5. Para concluir, vamos a recordar que hoy estuvimos hablando de dos casos de factorización: el trinomio cuadrado perfecto y el trinomio de la forma. De esta manera ya podemos concluir con todas las clases de productos notables y de factorización, y en la que viene los voy a esperar para hacer algunos ejercicios que son bastante interesantes. Así que nos vemos en la próxima clase. Chao.